Acelerando Empresas, episodio 249. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, claro que sí, acompañarte hoy, 30 de mayo, jueves, en este episodio número 249, en el que tenemos un monográfico sobre cómo montar un embudo de conversión o funnel para tu negocio. Pero antes de comentarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde sabes que tienes cursos prácticos en vídeo y masterclass online subidas a la plataforma, pero también online en directo, como la que tendremos hoy mismo a las 6 de la tarde, hora española, para todos los que nos escucháis de Latinoamérica y otros países, pues tendremos la masterclass ni más ni menos de Stefan Maisons, que es, un grandísimo experto, un gurú del mundo internet, de los negocios online, que se ha dedicado recientemente al mundo de la inversión con crowdfunding, con una plataforma en la que está muy activo, que es Fellow Funders, y nos contará la oportunidad de conseguir inversión en esta plataforma, y en general con crowdfunding de inversión o equity crowdfunding. Y pues no os lo perdáis, simplemente registraros en acelerandoempresas.com de forma gratuita y podréis acceder a la masterclass en vídeo online, en directo, con Stefan Maisons a las 6 de la tarde e incluso hacerle preguntas también en directo. Y sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Uno de los temas más recurrentes que me plantean las personas que, ayudan en las aceleradoras de empresas, en los procesos de mentoring que tengo y demás, es cómo optimizar su forma de conseguir clientes, su marketing, básicamente. Ellos, evidentemente, tienen algunos negocios funcionando, otros, no. Hay muchas etapas distintas y, claro, lo que se puede hacer en un caso y otro, es muy distinto. También el tipo de negocio varía. No es lo mismo, por supuesto, un negocio de economía real que está, centrado en un sitio físicamente, con su sede y tal, su tienda, por ejemplo, y otro, que, por ejemplo, es un negocio online cuyos clientes vienen online también, ¿no? Son clientes que acceden a su página web y, por ejemplo, contratan un producto o un servicio o lo que fuera. Pues bien, esto, claro, es complicado buscar una forma de decir, venga, vamos a optimizar tal y dar una receta, una varita mágica y ya está, ¿no? Sino que hay que aplicar algo que nos permita tener un método más, estructurado de poder analizar cómo se vende en esa empresa, en particular en esa startup, en ese proyecto, y cómo optimizarlo. Pues bien, aquí viene al rescate el grandísimo invento que se llama el funnel de conversión o embudo de conversión en español, que es un esquema, básicamente, que nos permite representar el proceso o el camino que realiza un usuario hasta llegar a un objetivo que nosotros queremos. Este objetivo, normalmente, suele ser la venta, ¿eh? Que es venta del producto o servicio, sea, como digo, en economía real, físicamente, o puede ser también online. O sea que es eso, es un esquema, es una representación, no es una automatización, no es tecnología, no son herramientas. Lo digo porque, igual, como tanta gente habla de esto y evidentemente se empiezan a confundir términos, cada uno habla de lo suyo. Hay expertos en el mundo de la economía digital que están muy centrados en infoproductos, por ejemplo, en lo cual se utilizan mucho los embudos de conversión, ¿no? Y están automatizados y tal, todo esto, igual nos acabamos confundiendo. Pero básicamente un embudo de conversión es eso, un esquema, como digo, una especie de representación que puede ser gráfica o puede ser simplemente un listado de una hoja de cálculo, lo que sea, como ahora veremos adelante, y esto nos permite saber cómo está funcionando el camino de la venta, en particular si queremos que ese sea un objetivo o el registro o lo que queramos que sea lo que hacen nuestros usuarios en nuestra página web o en nuestro negocio, ¿de acuerdo? Y esto es la forma, como digo, de representar paso por paso y tenerlo muy claro. Esto se pinta, y por eso se llama embudo, con un embudo, es decir, físicamente con el dibujo de un embudo o un triángulo, como queráis, que la parte de arriba está más ancha que la parte de abajo, ¿vale? Para que la veáis gráficamente, aunque lo estoy contando así solamente con la voz, pero es algo muy sencillo de entender, porque la parte de arriba de ese embudo es la que capta más personas, ¿vale? Entran en ese embudo y la parte de abajo, ya van quedando menos, porque paso a paso la parte que al principio era más ancha, se va reduciendo hasta real a la última parte, que es, como digo, la más estrecha de todas. Y esto sucede porque por el camino vamos perdiendo usuarios o vamos perdiendo posibles clientes. ¿Por qué?
Pues que, claro, evidentemente hay gente que, pues por ejemplo, en un negocio de economía real, puede ser que pase por nuestra puerta, ¿vale? Y se fije o incluso entre en la tienda, pero no todos van a comprar, ¿verdad? Por tanto, vamos perdiendo conversión. Es decir, cada etapa va cayéndose de ese embudo por los lados, se van cayendo usuarios, ¿vale? Para que lo veáis un poco así gráficamente y entendáis cómo va. Pero básicamente ese es el concepto. El concepto es que no vamos a conseguir que todo el que entre, por ejemplo, en nuestra página web, al final compre, ¿no? Esto no tiene sentido, ¿no? No es posible. Y en el caso de las tiendas pues físicas, igual, ¿no? O cualquier servicio. Por tanto, esa caída de usuarios se representa porque se va estrechando, digamos, ese dibujo, ese embudo. Esto es algo muy gráfico y la verdad es que se entiende bastante bien. Por tanto, claro, ¿para qué sirve realmente el embudo de conversión? Pues vamos a ver, realmente el embudo como tal, la representación como tal, sirve para analizar. Es decir, no es que ya el hecho de tener un embudo de conversión, pues mira, ay, qué bien que lo tengo, ahí lo pongo y ya está, ¿no? Como el Canvas, ¿no? Que esto es algo que también me sigue sorprendiendo, ¿no? Gente que parece que el hecho de hacer un Canvas, o bueno, un plan de negocio, por ejemplo, el objetivo es el hecho de hacerlo y dejarlo ahí plasmado y ya está. Y ahí se queda muerto para siempre, ¿no? Ya tengo mi Canvas, lo imprimo incluso en colorines hecho por ordenador y lo planto ahí en mi pared, ¿no? Y está, ahí está para siempre. No, por Dios, ¿no? El objetivo precisamente del Canvas, como bien sabéis, es hacer una herramienta que sea ágil para poder cambiarla. Es decir, para que nuestro modelo de negocio esté representado ahí y al final pues vayamos cambiando fácilmente con POSIT si hace falta cambiar algo, ¿no? Que es lo más normal, que tengamos que pivotar, aunque sea a micronivel. Pues igualmente pasa con el embudo de conversión. No es que el embudo de conversión sea un Canvas como tal, ¿vale? Sino que, pues bueno, es una representación y por tanto ahí podemos hacerlo de forma más o menos dinámica y sobre todo jugar con ella para poder analizar cuáles son los pasos más importantes en esa conversión. ¿De acuerdo? Es decir, lo que decía antes, por ejemplo, de que alguien entre en nuestra página web. Si tienes que conseguir que el usuario, porque así lo tienes pensado, se registre en tu página web, para que, por ejemplo, le llegue un correo electrónico automático y tal. Pensad, por ejemplo, en Acelerando Empresas, ¿no? Cuando os suscribís a los emails de, pues las notas de programa que os llegan cada vez que publico un podcast. Pues bueno, todo el mundo que entra en la página web, por supuesto, no se registra para recibir automáticamente las notas del programa en la página acelerandoempresas.com/suscríbete. Con lo cual, ahí ha habido una pérdida, ha habido un porcentaje de conversión respecto a la etapa anterior, que era la etapa del acceso a la página web, y pues por supuesto, esto puede ser optimizable. Es decir, igual vemos que hay un porcentaje muy bajo de conversión en esa etapa. Y por tanto, claro, ha estrechado muchísimo el embudo y tenemos que pensar qué es lo que está pasando ahí. Y este, amigos, es el principal objetivo del embudo de conversión. Darnos cuenta de qué está pasando. Al pintarlo de forma gráfica es mucho más visual, es mucho más fácil de entender por parte nuestra, por parte de nuestro equipo de marketing o pues todo el que esté involucrado en la empresa de una forma u otra, qué está pasando con el camino de nuestros usuarios, dónde está la pérdida, dónde se estrechan más, dónde se estrechan menos. Y claro, esto nos permite sacar conclusiones, establecer qué tenemos que optimizar y a partir de ahí pues ya podemos hacer experimentos para optimizar esas partes del embudo de conversión o incluso cambiar el mismo embudo. Es decir, oye, pues ya no voy a hacer esto de que la gente se registre y tal para que, pues por ejemplo, después me compre un producto o lo que sea, sino vamos a darle otra cosa distinta, no que se suscriban por email, como en el caso mío, al boletín de los textos del podcast, ¿no? Sino que se dediquen a otra cosa, ¿no? Entonces, esto, como digo, permite arrojar mucha luz en nuestro proceso de ventas. En nuestro proceso, normalmente, de conseguir que alguien se convierta de visitante a usuario registrado y a cliente, ¿no? No tiene por qué ser así siempre, pero sí que normalmente esta es un poco la cadena habitual en el mundo online, al menos, de pasos en los que pues, suele pasar que un usuario nos compre. Pues bien, como decía al principio, hay muchas personas que explican esto de los funnels de conversión y embudos de conversión con pues mucha automatización y tal, que no digo que esté mal, por supuesto es muy interesante, sobre todo si tu negocio es online, pero por supuesto no es estrictamente necesario para poder sacarle partido y beneficio a esto de los funnels de conversión, a esto de los embudos. ¿Por qué? Pues porque el hecho de tener simplemente la información representada, bien representada y pues con los datos oportunos, pues ya nos da muchísima información para sacar conclusiones y para optimizar, como digo, ese propio embudo. Así que bueno, vamos a proponer una forma muy sencillita que podéis hacer ahora mismo en cuanto terminéis de escuchar este podcast para empezar a optimizar vuestros embudos de conversión, bueno, para los caminos que tengáis ya en vuestros negocios o para definir nuevos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y lo vamos a hacer con simplemente una hoja de cálculo.
¿de acuerdo? Podéis utilizar, por ejemplo, Excel o Google Sheets, lo que sea. Esto pues permite que tú puedas poner, como sabéis, pues una serie de columnas y una serie de filas. Tan simple como eso. También lo podéis hacer con una libreta, pero bueno, creo que es mejor hacerlo automático para que se vea mucho mejor el proceso, ¿no? Bueno, básicamente, 3 columnas. La primera, categoría. En esta categoría, ¿qué es lo que vamos a poner? Pues en la categoría yo recomiendo siempre que os dejéis guiar por el modelo AR, ¿vale? De esto ya he hablado alguna vez en el podcast, que son las métricas piratas, ¿sí? Las métricas piratas que, bueno, la verdad es que son muy, muy reconocidas en el mundo de startup y que representan, pues más o menos, el avance en un funnel de conversión de normalmente una empresa prototípica, ¿vale? En el mundo online, también en el mundo real, y esto pues claro, depende mucho de cada funnel y tal, pero sí que sirve un poco para clasificar en grandes bloques los pasos de este camino que hace tu usuario o tu visitante hasta llegar a convertirse en cliente, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cuáles son esas categorías? Me estaréis preguntando ahora mismo. Pues son 5, son las 5 letras de AARRR, adquisición, activación, retención, retorno y referencia. Y claro, por esto el AR, la gracia esta, esto ya lo he explicado en el podcast, esto no me voy a parar mucho, ¿vale? Si queréis pues más información me podéis preguntar a info@acelerandoempresas.com porque daría para un podcast completo. De hecho, ya he dedicado alguno a ello, así que echarle un vistacillo por ahí. Y sí que importante eso, es una forma para saber en qué estado más o menos estamos de avance a nivel general y aparte también es una jerga muy común en el mundo startup, pero no es obligatorio realmente. Esta categoría sirve un poco para representar, como digo, el estado de avance, pero tampoco es fundamental. Vamos a lo importante y después además pondré un ejemplo para que entendáis cómo clasificamos estas categorías. Pues lo fundamental es el estado del usuario, que sería la siguiente columna. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho el usuario para, digamos, llegar a esa etapa del funnel de conversión, de ese camino de conversión? Claro, esto pues es básicamente un texto, en el que poner una descripción, pero es importante que no solamente pongamos, digamos, la descripción, por ejemplo, ha visitado el sitio, la página web, pues, sino que también pues pongamos un poco algo más, ¿no? Pongamos un poquito de detalle, no hace falta que escribamos mucho, pero sobre todo si vamos a poner, por ejemplo, quiero que esté tanto tiempo o que haga tantos clics, pues pongamos cuántos clics mínimos o cuánto tiempo mínimo, ¿de acuerdo? Que seamos un poquito estrictos, que no sean demasiado abiertos los estados de usuario de este funnel de conversión que estemos creando, ¿de acuerdo? Muy bien, esta sería la segunda columna y ahora vamos a la tercera columna, que es el porcentaje de conversión. Por supuesto, claro, esto es muy interesante porque, como decía, el embudo, digamos, el objetivo es ir midiendo la conversión que hay de cada etapa a la siguiente. Y el embudo comienza por arriba. Recordad gráficamente, la parte más ancha está arriba, pues empieza por el primer paso que hace el usuario pues en tu negocio, ¿no? Cuando empieza a conocerte, ¿no? Pues, por ejemplo, visitar la página web. Pues claro, este primer paso, al ser el primero, pues ¿cuánta conversión tiene? Pues el 100%, es decir, todo el que entra ahí, pues ya, digamos, está ahí, ¿no? Entonces, el siguiente paso es el que, digamos, ya empieza a bajar el ancho de este embudo. Al bajar el ancho del embudo, ¿cuánto baja? Pues, por ejemplo, la conversión es un 70%, es decir, se estrecha un poco, ¿vale? Es decir, perdemos un 30% de lo que teníamos antes, ¿no? Por tanto, si lo representamos gráficamente con un dibujo, pues sería como que un ancho de la fila esta y finalmente pasamos al siguiente paso y baja un 30% menos, hasta el 70%, ¿de acuerdo? Esto, claro, evidentemente, si podemos hacerlo gráficamente, quedaría fantástico, muy bonito, pero el objetivo no es ese, ni mucho menos. No es que quedamos un funnel perfecto dibujado, como el Canvas que os decía antes, ¿no? Sino que tengamos un poco los datos y sobre todo lo vayamos manejando de forma ágil, ¿de acuerdo? Hay gente que es muy bilguera, utiliza herramientas para hacer esto, pues además de forma dinámica y tal, pues bueno, muy bien, pero el objetivo, como digo, es sobre todo tener representado cada paso y la conversión que vamos teniendo en cada uno de cada paso al siguiente. El tercer paso, desde este que acabo de decir, pues igualmente, ¿no? Aplicaría un porcentaje de conversión sobre el paso anterior, siempre. Así que nada, pues bueno, ya tenemos, digamos, estas 3 columnas, con esto más o menos nos vale. Podemos meter muchas más, por supuesto, ¿vale? Podemos meter datos de usuarios, número de personas y tal, y hacer cálculos, incluso también datos de métricas económicas, ¿no? De cuánto creemos que nos representa, por ejemplo, la persona que está en esa etapa, ¿no? El usuario que está en ese estado. Y bueno, esto permite hacer cálculos para el tema de cálculo de publicidad y todo esto, pero para empezar, lo mínimo que yo diría serían estos 3, que sería la categoría, el estado de usuario y el porcentaje de conversión. Si me apuráis, incluso dejaría la categoría, ¿vale? Solamente 2, ¿vale? Vamos a hacerlo muy sencillo.
¿De acuerdo? Vale, pues bueno, ya tenemos, digamos, estos tres. Esto es algo bastante sencillo, como habéis entendido. Y ahora vamos a pasar un poco a contar un ejemplo concreto para que entendáis muy sencillo lo que aquí estoy contándoos. Vamos a poner un ejemplo de una página web, ¿vale? Como no podría ser de otra manera, que estamos en el mundo online la mayoría. Hay muchos que estáis en la economía real, ¿de acuerdo? Que me escucháis, ya lo sé. Pero bueno, básicamente también incluso tenéis una página web, por tanto podríais montar un embudo de conversión para vuestro caso de captación a través de el online. Si no, pues bueno, podéis hacerlo también para la economía real en tienda física y hacer un embudo digamos, no online. Perfecto, ¿vale? Sin problema. Pues bien, vamos con el ejemplo. Vamos a suponer el caso pues de acelerandoempresas.com, ¿vale? Que es algo pues que todos conocéis ya y es algo muy sencillo de entender. Y además solamente voy a poner un paso por cada categoría, ¿vale? Para que lo entendáis de forma todavía más sencilla. Por supuesto, puede haber varios pasos dentro de cada categoría en el funnel que pues montemos, ¿de acuerdo? Y yo voy a poner un funnel prototípico, algo pues que suele pasar en Acelerando Empresas, entonces pues, lo vais a entender fácilmente y además es que es real, ¿de acuerdo? Esto es algo que sucede, ¿vale? Es habitual. Por supuesto, habría otros muchos caminos, ¿no? Esto simplemente es un funnel en particular, uno que pues estoy poniendo de ejemplo, pero podría haber otros muchos, ¿vale? Para representar distintos caminos de distintos usuarios, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver este en particular. Pues, por ejemplo, suponemos que alguien entra en acelerandoempresas.com, ¿vale? En la página web que tenemos en el podcast y en los cursos, ¿no? Es la misma. Y pues bueno, esta sería la categoría adquisición, ¿vale? Por tanto, en nuestro funnel que estamos montando en nuestra hoja de cálculo, pues pondremos una primera fila que pondría categoría adquisición, pondría en estado del usuario, pues entra en acelerandoempresas.com o visita acelerandoempresas.com y pues la conversión, pues como ya he dicho antes, como es el primer paso, pues sería un 100%, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿De dónde puede entrar? Pues claro, evidentemente aquí ya empezamos a complicar el funnel. Si empezamos a meter más etapas antes, podemos decir que puede venir de Facebook, puede venir de Google, puede venir de que lo recomiende alguien, puede venir de que lo haya escuchado antes, por ejemplo, en un podcast porque lo haya descubierto en Spotify y en los más escuchados, en fin. Puede venir de muchos sitios, pero bueno, como digo, estoy simplificando, ¿vale? Y montando uno en particular más o menos genérico, ¿vale? Pues bueno, tenemos ese. Después tendremos otro paso más de este funnel de conversión, como digo, empieza a estrecharse el embudo y la categoría, pues en este caso va a ser la de activación, ¿vale? Corresponde con esa categoría de las métricas piratas y esta segunda categoría, básicamente lo que, pues ya sabéis que se trata, en los que escucháis el podcast y me habéis escuchado hablar de ello, es de que efectivamente hace algo ya proactivamente esa persona en tu web, ¿vale? En este caso, porque estábamos visitando acelerandoempresas.com. ¿Qué hará? Pues en particular, aunque puede echar un vistazo y tal, aquí lo importante, habitual de la conversión de Acelerando Empresas es que se suscriba al podcast. Para suscribirse al podcast, pues tiene que pulsar en alguno de los botones que hay de los feeds del podcast, pues por ejemplo el de iTunes, el de iVoox, el de Google Podcast, el Spotify o el de Spreaker, en fin, el que sea. Eso lo pulsa, si lo tiene pues en el ordenador, pues directamente le saldrá la ventana de cómo inscribirse en ese podcast, suscribirse al podcast en ordenador, y si lo tiene en el móvil, pues igual le salta la app de lo que sea, ¿no? De la que tenga instalada su preferida, pues por ejemplo Spotify, o si es iTunes, pues lo que sea, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues ya se ha suscrito, y ahí pues ¿qué porcentaje de conversión tendremos? Pues claro, tendrá que ser menor, ¿vale? Que el 100% inicial, ¿no? Porque no todos los que entran en acelerandoempresas.com pues tienen pues la intención de apuntarse al podcast. Igual no saben ni qué es, ¿no? O van directamente a un artículo en particular, un podcast, un episodio concreto, y pues no le dan a suscribir porque no saben, o porque lo escuchan directamente en la web, o lo que fuera, ¿de acuerdo? Por tanto, pues aquí, ¿qué porcentaje tenemos? Bueno, no tengo el cálculo exacto porque es un ejemplo, pero bueno, vamos a suponer que es un 50% de la gente que entra, ¿vale? Pues ya nos ha estrechado el embudo un 50%. Si esto fuera real, podríamos decir, oye, ¿esto es mucho o es poco? Pues depende de cuánto puedas optimizarlo, de cuánto quieras optimizarlo, porque puedes, por ejemplo, forzar a que la gente no pueda escuchar el podcast en la web. Por tanto, ya estás obligando a que la gente pues se suscriba para poder escuchar esos podcasts, por ejemplo, incluso de un episodio concreto, ¿no? Entonces ya veis un poco la utilidad. Ya estamos viendo cómo ahí, como al ver gráficamente, o pues, al menos en porcentajes, cuánto va bajando cada paso, pues podemos ya incluso ir pensando en optimizaciones de ese embudo. O pensar en cambiar y montar otro embudo distinto, por supuesto, ¿vale? Así que bueno, vamos a pasar al siguiente paso de este embudo que estamos montando, que sería la categoría de retención, ¿vale? Ese momento en el que ya la persona no solamente se ha suscrito al podcast, sino que también ya está repitiendo, ¿vale? Lo hemos retenido y está escuchando el podcast cada semana, ¿vale? Esto pues igual es el camino, además que estáis, o que habéis hecho vosotros cuando me habéis conocido, ¿no? Por lo que sea, habéis entrado en Acelerando Empresas, os habéis suscrito al podcast en alguna herramienta y después
lo vais escuchando, pues por ejemplo, cada día o cada 2 días o cada semana, o vais haciendo atacadas de un mes entero y después volvéis otro mes, ¿no? En fin, cada uno lo escucha de una manera, y esto, al final de cuentas, es una retención. ¿Cuál es la retención que nosotros pues deseamos? Pues que lo escuche cada día, ¿no? Entonces, al menos podríamos decir aquí, por establecer algún tipo de métrica más real, como decía antes, no ser tan genérico, pues podemos decir que escuche 5 episodios, ¿no? En un plazo de, pues, por ejemplo, de una semana. Por lo tanto, es básicamente que durante una semana escuche un episodio al día, ¿no? El episodio de esta semana en particular. Hay mucha gente que cuando descubre el podcast empieza a tirar hacia atrás o empieza desde el 1, ¿de acuerdo? Y pues bueno, cada uno hace lo que quiera, pero por establecer algo en este embudo en particular, ¿de acuerdo? Entonces, suponemos que esta persona escucha de lunes a viernes esa semana y claro, ¿qué porcentaje de personas que estaban en el pasado anterior hacen eso? Pues también más bajo, ¿vale? Pues por ejemplo, igual lo hacen un 50% de los que se suscribieron, ¿vale? Pues ponemos también en esta fila, en la columna de conversión, pues ponemos un 50%, igual que ponemos en el caso anterior, o incluso ponemos menos, ¿no? O ponemos más, ya depende, ¿no? Hay veces que el embudo se estrecha un montón, o hay veces que se estrecha muy poco de un paso a otro, ¿de acuerdo? Lo que sea, ¿no? En vuestro caso. Esto, como digo, es un ejemplo. Después pasamos al paso de retorno, ¿vale? A la categoría en la que ya estamos ingresando, en la que estamos consiguiendo dinero, ventas. Por supuesto, como digo, esto es muy simplificado. Podríamos meter muchas etapas, muchos pasitos internos en estas categorías que he dicho antes. Pero en particular, pues ahora vamos a hablar ya, en Acelerando Empresas, un ejemplo concreto de cuando la gente ya va a la web y se hace miembro de los cursos de acelerandoempresas.com y de las masterclass, que sabéis que es una membresía, que son 10 euros al mes, sin compromiso de permanencia y además con una prueba gratuita de 7 días, pero bueno, vamos a obviar esto y vamos a suponer que alguien llega directamente, se registra en la página web ya como usuario, digamos, de pago, ¿vale? Por tanto, pues mete su tarjeta de crédito para que pues le sea cobrado cuando pasen esos 7 días y pues quiera mantenerse ahí, no cancele la suscripción, pues pueda, como digo, tener acceso a los cursos Acelerando Empresas y a las masterclass, tanto en directo como las subidas en diferido, ¿vale? Bueno, pues esto, ¿cuánta gente del paso anterior lo va a hacer? Pues vamos a ver, si la persona ya había suscrito al podcast, si lo estaba escuchando de lunes a viernes, 5 días seguidos, ¿no? Pues va y dice, oye, pues esto me parece muy interesante, estoy muy enganchado, quiero ver estos cursos, ¿vale? Pues cuánto porcentaje de ellos va a irse a la web y se va a registrar en los cursos, ¿no? Como digo, con su tarjeta de crédito. Pues bueno, pues el porcentaje ahí será evidentemente sustancialmente menor, ¿vale? Por tanto, ¿cuánto puede bajar? Pues vamos a poner, por ejemplo, a un 10% de los que habían escuchado, ojo, el podcast durante esa semana, ¿vale? 5 días seguidos, ¿de acuerdo? Por tanto, ya hay una bajada importante. Y esto, pues bueno, en particular en este caso es así, es decir, no son exactamente los porcentajes, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando llegamos al momento de comprar, ¿vale? En los embudos de conversión, normalmente se estrecha muchísimo, se estrecha un montón en ese paso porque es normal, ¿no? O sea, hasta ese momento prácticamente lo que les pedía el usuario es pues un correo, un contacto y tal, o lo que sea, incluso ni eso, ¿no? Que suscriba, por ejemplo, en este caso a una herramienta, a un podcast, pero no has pedido que pague, ¿no? Entonces aquí en este momento pues suele ser una bajada importante. Y finalmente, como último paso en este embudo que estamos montando de ejemplo, pues sería el paso de la referencia o del referidos, ¿no? En el momento que alguien te recomienda, ¿no? O sea, sería ya no solamente me he suscrito como cliente, sino que también sería ideal que esta persona pues compartiera, que se ha suscrito, compartiera, pues por ejemplo, el podcast o los cursos en sus redes sociales, por ejemplo, ¿no? En Facebook, en Twitter o lo que sea. Pues bueno, esto sería, digamos, el último paso y cuántos de ellos respecto al paso anterior la han hecho, ¿no? Pues por ejemplo, el 50% de nuevo, ¿no? Pues lo ponemos ahí, ¿no? Y ya está, este sería un ejemplo de embudo de conversión que nos permitiría, como digo, en cada etapa ver efectivamente si eso pues está optimizado o no, si la caída es muy grande y sobre todo pensar de forma tan estructurada, paso por paso, nos permite pensar en alternativas distintas que podemos hacer en cada caso y optimizaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto es lo que es montar un embudo de conversión, ni más ni menos. Esto, ojo, ya lo podemos hacer pues mucho más bonito, podemos hacerlo gráficamente, podemos coger y, por ejemplo, montar herramientas automáticas como, por ejemplo, ClickFunnels o hacerlo con Google Analytics para que te calcule automáticamente todo este embudo, incluso te lo representen estas herramientas. En fin, esto, como digo, ya se puede complicar muchísimo, pero lo importante, como decía, es que lo hagamos al principio, al menos de forma simple, de forma pues ordenada, claro, pero bueno, un poquito, digamos, sencillo y que podamos irlo calculando incluso nosotros mismos, un poco haciendo cálculos de lo que vamos obteniendo en las analíticas en Google o bueno, en la economía real, lo que vamos apuntando de las visitas que tenemos y de las ventas que tenemos o lo que sea, ¿de acuerdo? Y esto es algo, como digo, muy, muy, muy útil, pero si intentamos hacerlo demasiado complicado nos vamos a perder, así que yo os recomiendo, como digo, no intentar hacerlo perfecto e ir mejorando e ir creando
creando otros funnels distintos cuando vayamos necesitando y vamos pensando distintos caminos para conseguir, pues por ejemplo, ventas o lo que queramos conseguir. Así que bueno, os animo a ello y a cualquier duda, como siempre, me las enviáis a info@acelerandoempresas.com. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y ya sabes que puedes escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker. Y también, por supuesto, recibir las notas del programa por email registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo los comentarios, reseñas y valoraciones. 5 estrellas que me dais en iTunes y en iVoox. Y por supuesto, cada vez que compartís un episodio del podcast en vuestras redes sociales. Muchas gracias. Y nada más, volvemos mañana con el episodio de dudas de los viernes, que me podéis enviar a info@acelerandoempresas.com, como he dicho antes, y contestaré con todo el placer y a ver si puedo ayudaros en lo que sea. Muchísimas gracias por estar ahí, que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!